Muy buen día, bienvenidos una vez más. El día de hoy les traigo una historia bastante intrigante. La persona que nos lo hizo llegar prefiere permanecer anónimo. Esto es Historias y Relatos en el Umbral de la Noche. Comenzamos. La muerte de mi abuelo fue un acontecimiento importante en mi vida, aunque realmente no fue su muerte lo que hizo que el suceso se marcara en mi memoria, sino su enfermedad y la complejidad que presentó. Mi abuelo, como muchos hombres de antaño, se llevó a mi abuela cuando ésta era muy joven y vivieron una larga vida juntos. Sin embargo, mi abuelo llegó a tener varios retoños regados por ahí y por allá, algo que era considerado normal en aquella época, así como no reconocer a hijos legítimos y tachar a las mujeres de fáciles. Era un pan de todos los días en esa época de antaño, y más cuando se trataba de un pueblo pequeño. Era un día caluroso en aquel pueblo cerca de Mexicali. Mi abuelo descansaba en una silla fuera de su casa mientras bebía una cerveza, cuando en ese momento un niño que parecía ser como cualquier otro cruzaba en su bicicleta por el frente de la casa, cuando se detuvo de golpe. Mi abuelo notó que aquel chiquillo se detuvo para observarlo, y con aquella ligereza de lengua con la que mi abuelo se caracterizaba, le preguntó al niño: ¿Qué me ves, chamaco tarado? ¿Soy o me parezco? Todo niño o persona que escuchaba a mi abuelo decir esas palabras simplemente daba media vuelta y retomaba su camino. Mas no este niño. Mi mamá me dice... El pequeño hizo una pausa y tomó aire, como cuando estás a punto de hacer una confesión y realmente no sabes qué esperar. El niño, que se encontraba con la cabeza en alto, de repente bajó la mirada al suelo y se mostró vacilante a terminar su oración. Logró armarse de valor y con toda la valentía de su pequeño cuerpo pudo decir: Mi mamá me dice que usted es mi papá. Casi parecía como que esa confesión del chiquillo hubiera soltado un gran peso de encima, y miró expectante a mi abuelo en busca de su respuesta. Mi abuelo, quien había ignorado al niño en un principio, se detuvo a examinar a aquel pequeño individuo de arriba a abajo, el cual se mostraba orgulloso y triunfante de haber terminado aquella oración. Mi abuelo, con escepticismo en su mirada, no hizo más que soltar una estruendosa carcajada. ¿Ves como si eres un chiquillo tarado? Yo no soy tu padre. Brincos dieras para llevar mi sangre. Ahora la chingada de aquí, que no ves que estoy ocupado. El niño se sorprendió al obtener dicha respuesta. Por un momento pensó que aquel señor tan imponente lo abrazaría y reconocería como su hijo, al ver que mi abuelo comenzaba a desesperarse y a hacer un ademán como que iba a arrojarle algo. El niño se montó en su bicicleta y, cual alma que lleva el viento, se marchó. Después de ese día no se volvió a ver a aquel chiquillo por ahí. Pasó el tiempo y todo seguía igual. Su vida era tranquila, monótona y sin ninguna novedad, hasta que aparentemente de la nada, mi abuela cayó enferma. Todos mis tíos y mi mamá no sospechaban nada extraño. Pensaron que simplemente ya era una persona adulta y el cuerpo eventualmente se va marchitando, perdiendo su vida. Mi abuela no duró mucho tiempo enferma. Después de unos pocos meses falleció. No había pasado mucho tiempo de que mi abuela había fallecido cuando mi abuelo ocupó el lugar de ella con una concubina,
una mujer más joven que él. Así que no era de extrañarse que el abuelo cayera rendido a sus encantos, y que además, según el abuelo, era relativamente nueva en el pueblo, pero no podía estar más equivocado. Curiosamente, unas semanas después de que esta mujer entrara a la vida del abuelo, este repentinamente cayó enfermo. Comenzó con algo insignificante que al poco tiempo lo dejó en cama, convaleciente y a merced de su nueva pareja. La noticia llegó a sus hijos unos meses más tarde, quienes inmediatamente arribaron a Mexicali para apoyar en lo que pudieran y tratar de que mi abuelo prolongara su estadía en esta tierra. Cuando mi mamá llegó a la casa de sus padres, notó cosas que antes no había. En cada marco de las puertas colgaba una ramita de una hierba que mi mamá desconocía. Se podía percibir algo extraño en la casa. Era una tensión e incomodidad que provocaba un escalofrío que recorría tu espalda al cruzar las habitaciones, con la sensación de estar siendo vigilado en cada rincón de ahí. Sin embargo, el escalofrío era aún más intenso al estar en la habitación donde estaba el abuelo postrado. Podía sentir algo similar a una continua respiración en la nuca y cómo cada uno de los vellos de tu cuerpo se erizaba. Era una constante ansiedad que se hacía presente al estar en esa habitación. Esos sentimientos no se presentaban precisamente por ver a un hombre casi en su lecho de muerte o no poder hacer nada para ayudarlo. La ansiedad superaba esa impotencia por no poder ayudar a su padre. De alguna manera, se sentía que el tiempo se alargaba en esa habitación. Cada segundo parecía durar lo mismo que un minuto. Los minutos se sentían horas. El cansancio se apoderaba de ti a los pocos minutos de estar ahí. Bastaba con cruzar el umbral de la puerta hacia otra habitación para que esa sensación menguara lo suficiente como para sentirte mejor. Y ni hablar de salir de la casa. Una vez fuera, toda la pena que se percibía ahí dentro se esfumaba. Mi madre decía que resultaba bastante extraño que el ambiente se tornara tan hostil en un lugar donde prácticamente había pasado gran parte de su infancia y juventud. Un día los hermanos se reunieron en la plaza para hablar de la situación tan precaria por la que pasaba su padre. Todos conciliaron en que esa enfermedad no era buena. Y vamos, ¿qué enfermedad lo es? Pero lo que en realidad se referían era que con esa enfermedad alguien estaba atrás de ella. Alguien quería muerto a su papá. Y peor aún, no solo lo quería muerto. Primero lo quería padeciendo como lo estaba ahora, miserable y a expensas de alguien más. Al llegar a esta conclusión decidieron acudir con la chamán del pueblo. Sus temores se volvieron realidad. Tan pronto cruzaron la puerta, la mujer les dijo que su padre se encontraba bastante enfermo y que por eso la estaban buscando. Platicaron un rato sobre el asunto y cuáles eran los síntomas que estaba presentando. La chamán reflexionó por un rato. Se acercó hacia la pared y tomó una herramienta de ahí. Volteó directamente hacia ellos con una expresión bastante seria en su rostro y con la herramienta que había tomado empezó a señalar la fotografía de mi padre. A esta persona lo han estado trabajando bastante tiempo. Para ser honestos, este señor ya no tiene cura, pero podemos tratar de hacer más llevadero el tiempo que le quede de vida. Voy a necesitar que describan a detalle la casa y todo lo extraño que pueda haber en ella. De ser posible, tráiganlo. Tengo que saber exactamente con qué vamos a estar lidiando. Mi mamá se dispuso a llevar todo lo ajeno o extraño que se encontró en la casa. Todo aquello que la concubina de mi abuelo había llevado a la casa.
Ese día puso mayor atención a los detalles y usó su memoria para recordar todo lo que no podría encajar con algo por lo menos parecido a lo que hubiera estado cuando ellos eran jóvenes. Al día siguiente acudió con la chamán y le mostró lo que había encontrado ahí. De entre todo lo que había llevado, lo único que pareció ser de mayor importancia para la mujer fueron las extrañas ramitas que colgaban en cada umbral de las puertas de la casa. Pues al verlas, la mujer soltó un grito ahogado de verdadera preocupación. Tomó unas pinzas de su cajón y sin tocar la hierba la arrojó hacia la mesa. Esto es malo. Es algo demasiado poderoso. Quien sea que lo esté haciendo esto a tu papá, ya tiene todo bien calculado. Pero sobre todo, lo quiere hacer pagar por algo. Mientras explicaba todo, encendió un cerillo y prendió fuego a esa pequeña ramita. No debía medir más de 10 centímetros de largo y tenía unas pocas hojitas colgando de ella. De repente, una llamarada bastante desproporcionada al tamaño de la rama se elevó sobre la mesa, mostrando colores naranjas, rojos sobre los bordes, pero con un núcleo verdoso que se asemejaba bastante al color de las hojas, que despegaba algunas chispas desde el origen de la rama, dejándonos a todos los presentes atónitos ante lo que estaba pasando. Pues mi madre decía que nunca había visto ninguna rama de árbol que se hubiera encendido de esa manera, y mucho menos aún estando verde. Esto es algo oscuro y bastante peligroso y malvado, concluyó la chamán. Después de ver ese espectáculo que pronto sofocaron, mi madre comenzó a relatar el día a día de la pareja, es decir, de mi abuelo y su concubina, con lujo de detalle. Lo que le llamaba más la atención era un té que mi abuelo tomaba religiosamente siempre a la misma hora. Pero cuando la chamán le preguntó a mi mamá de qué estaba hecha aquella infusión, ella solo movió la cabeza en sentimiento de negación. Por más que revisó en la cocina, no logró encontrar la hierba con la que se estaba preparando aquel brebaje. Tienen que sacar a su papá de esa casa lo antes posible. Pero antes, colóquenle este hilo rojo atado a la cintura. No deben quitárselo por nada del mundo. Es la forma en la que puedo protegerlo un poco. Quiten todas las ramas que se encuentren en los marcos de las puertas y quémenlas, pero no las toquen directamente. Y otra cosa, a tu papá ya lo tienen enterrado en el panteón, así como antes tuvieron a tu mamá. Ella no murió de causas naturales o por su edad. Ella se murió de un trabajo que le hicieron. Busquen en toda la casa. Ahí hay tierra de panteón. Deben de sacarla de ahí lo antes posible. De no ser así, a tu papá le quedan muy pocos días de vida. Si quieres saber cómo termina esta historia, síguenos en nuestras redes sociales que encuentras en la descripción. Y no te pierdas nuestras próximas entregas. Suscríbete al canal de YouTube, dale un like y comparte para que podamos seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Asimismo, te invito a que nos compartas tus historias, relatos y sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias que nos hacen llegar son consideradas para nuestros relatos. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.